Hola, bienvenidos chicos y chicas. Esta semana estaremos revisando la unidad 3, estudio de mercado e investigación y segmentación. Esta unidad es muy importante ya que con esto empezamos nuestra estrategia de mercadotecnia. Como comentábamos en videos anteriores, primero necesitamos conocer cuáles son las necesidades del cliente para poder ofrecer un producto orientado a la satisfacción de esa necesidad. Y precisamente en esta unidad nosotros podemos destacar las necesidades y bueno, ver todas las posibles o realizar una investigación de mercado y las ventajas que nos sirve el elaborar investigación de mercado frente a no elaborarlo. En primer lugar, pues recordemos que la investigación de mercado es una técnica que nos va a permitir el recopilar datos de nuestros consumidores. Es decir, yo con una investigación de mercados bien realizada puedo obtener la información que quiero acerca de mi posible cliente para interpretar más adelante esa información y hacer uso de la misma. Además, bueno, nos sirve a nosotros para poder realizar una adecuada toma de decisiones. Una investigación de mercado nos va a ayudar a tomar decisiones básicas y decisiones complejas para poder lograr la satisfacción del cliente. Y recuerden que si logramos la satisfacción del cliente, también estaríamos logrando nuestra propia satisfacción, es decir, obtener beneficios económicos. Definiendo lo que es la investigación de mercado, Rafael Núñez González nos dice que la investigación de mercado es identificar, acopiar, analizar, difundir y aprovechar de forma sistemática y objetiva la información con la intención de que de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y las oportunidades de estrategia de mercadotecnia. Entonces, analizando esta definición, podemos destacar que la investigación de mercado nos va a permitir identificar información, acopiar, es decir, recopilarla. Ya que la tengo recopilada, la puedo analizar, después la puedo difundir entre las diversas áreas de mi empresa y aprovechar para tomar decisiones, para solucionar problemas, para crear estrategias, para tener el desarrollo de un producto adecuado a las necesidades del cliente. La investigación de mercado tiene tres objetivos dentro de nuestra empresa. El primer objetivo es el objetivo social. La intención de la investigación de mercado en el aspecto social es satisfacer la necesidad que tiene el cliente. Sí, recordemos que el cliente pues está en el entorno social. Entonces, si yo al hacer una adecuada investigación de mercado puedo satisfacer una necesidad proveniente de la sociedad, perdón, del entorno social. El objetivo económico tiene que ver con la remuneración económica que yo voy a obtener al poder satisfacer la necesidad de un cliente. Es decir, yo ofrezco un producto, satisfago una necesidad y el cliente me va a dar un pago económico por la satisfacción. Ese pago económico se va a convertir en un beneficio económico, en ganancias. Pero sí es importante que yo te haga bien mi investigación de mercado, de lo contrario, ese beneficio económico no puede verse reflejado. Bueno, entonces aquí tiene que ver con el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al introducir un producto al mercado. Y finalmente tengo un objetivo administrativo. Este objetivo administrativo me permite mejorar el proceso administrativo dentro de mi empresa, pero también la toma de decisiones. Dentro de este aspecto me permite, por ejemplo, mejorar mi planeación, mi organización y el control de los recursos de todas las áreas que intervienen dentro del proceso de mercadotecnia. Bien, el hacer investigación de mercado tiene muchos beneficios. Entre ellos está que tenemos más y mejor información para tomar decisiones, ya lo habíamos comentado. Yo no es lo mismo tomar decisiones acerca de información que yo conozco de mi cliente, de mi consumidor, a tomar decisiones sin saber qué es lo que quiere el cliente o sin saber qué está esperando. Es importante entonces la investigación de mercados para la toma de decisiones. Además, otro beneficio es que me da información real y expresada en términos más precisos. Es decir, al yo acudir al consumidor, estoy obteniendo información que me va a permitir tomar decisiones, pero esa información es real, no es información que a lo mejor me esté inventando o que esté suponiendo. Y esto pues obviamente me va a ayudar a resolver los problemas que se presenten en la elaboración del producto, en procesos productivos, en el proceso de producción, etcétera, etcétera. También me va a ayudar a conocer el tamaño del mercado que yo quiero cubrir. Si en este caso yo voy a saber identificar quién es mi mercado meta, qué es lo que quiere ese mercado meta, y conocer el número de posibles consumidores que puedo tener. En este caso, pues si yo quiero introducir un nuevo producto, sé cuántos posibles clientes voy a tener.
Nos sirve también para determinar el tipo de producto que debe de fabricarse o venderse. Ya dijimos, durante la investigación de mercado, lo que yo hago es establecer qué necesidad tiene el consumidor. Al saber específicamente qué necesidad tiene el consumidor, entonces yo puedo ofrecer un producto que satisfaga esa necesidad. Además, nos permite determinar el sistema de ventas más adecuado. ¿Sí? También al hacer investigación de mercado puedo investigar dónde compra el consumidor, por ejemplo, qué y cómo. De esta manera yo puedo hacer llegar el producto de acuerdo a esas características que va a tener mi mercado meta. Me va a ayudar también a definir las características del cliente al que voy a satisfacer o pretendemos satisfacer. Características como por ejemplo qué le gusta al cliente, qué hábitos de compra tiene, cuánto ingreso dispone, etcétera, etcétera. Y también me va a ayudar a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, porque recordemos que los gustos, preferencias e incluso las necesidades no son las mismas en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, imaginemos en el año 2000, el gusto y preferencia del cliente al adquirir un aparato de comunicación, como un teléfono celular, pues varía, cambió a nuestra época, al año 2020. Entonces, los gustos y preferencias van cambiando conforme va cambiando el entorno social. Y con la investigación de mercado nosotros podemos determinar precisamente cómo cambian esos gustos y preferencias. Es importante recordar que la investigación de mercado se apoya de muchas ciencias, por lo tanto tiene un carácter interdisciplinario. Por ejemplo, se apoya de la economía aplicada, de la psicología y la sociología. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia, específicamente la investigación de mercado, necesita conocer cómo funciona el sistema económico, cómo es que se toman las decisiones de mercado, necesita analizar el comportamiento del consumidor, necesita para ello, por ejemplo, conocimientos de psicología, necesita también la sociología para hacer necesario el estudio de los grupos o instituciones o mercados como tal. También necesita de la filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica en la investigación aplicada. En este caso, pues hablamos de un entorno más espiritual, si quieren llamarlo así. Obviamente se apoya de la estadística y la matemática, ¿sí? También porque la investigación de mercados necesita de la cuantificación de datos para poder llevar a cabo un análisis. También necesita de la comunicación por el diálogo que se produce entre el campo de trabajo, entre nosotros como mercadólogos y los consumidores e incluso dentro de la misma empresa. Necesita de la dirección empresarial porque se diseñan estrategias, objetivos que debemos de cumplir con la investigación de mercados y que todo esto va relacionado directamente con objetivos empresariales. Requiere también de la capacidad innovadora porque aplicamos al desarrollo de nuevos métodos eficaces y diferenciados para tener nuevas soluciones, soluciones aplicadas a la problemática que estamos detectando. Bien, ¿cómo contribuye la investigación de mercados en varios aspectos? Ya platicamos que la investigación de mercados nos ayuda a tomar, por ejemplo, mejores decisiones. Entonces, la investigación de mercados contribuye en la toma de decisiones básicas, ¿sí? Porque nos proporciona información necesaria para poder tomar decisión. Ya les platicaba yo, no es lo mismo, por ejemplo, lanzar al mercado un producto nada más porque yo creo como empresa que va a funcionar, a lanzar al mercado un producto con previa investigación de mercado, donde yo ya identifiqué una necesidad del cliente, donde yo ya sé quién va a ser mi cliente específico, donde yo ya sé qué características tiene ese cliente, tiene más posibilidades de tener éxito mi producto con una investigación de mercado que suponiendo lo que pueda necesitar el cliente sin investigación de mercado. Entonces sí nos va a proporcionar la información necesaria para la maduración de decisiones básicas a lo largo de toda la empresa. Y también nos va a permitir por ahí ver alternativas, soluciones alternativas para resolución de problemas, sin arriesgarnos demasiado, por así decirlo. En la tarea directiva, obviamente, la investigación de mercado es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablamos de investigación que proporciona conocimientos a los directivos, conocimientos para saber qué productos tener, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. No garantiza soluciones correctas, sí es importante destacar que el hacer una investigación de mercado no quiere decir que todo me va a salir bien, pero sí reduce los márgenes de error, los márgenes de incertidumbre. Por ejemplo, les comentaba, sí me garantiza cierto éxito, pero no quiere decir que ese éxito esté asegurado.
Imaginemos el siguiente caso. Vamos a imaginarnos de alguien que ahorita antes de empezar esta situación de la pandemia, por ejemplo, lanza un producto al mercado, lo investigó, vio quién iba a ser su mercado meta y todo ello, pero se atraviesa esta situación y entonces los consumidores pierden su trabajo y se quedan sin empleo. No es que no se haya hecho una investigación, más bien tiene que ver con factores externos a la empresa que también tienden a afectar. Entonces, el que hagamos investigación de mercado no quiere garantizarnos o no nos garantiza el 100% del éxito, puesto que también están los elementos externos, pero sí nos acercan mucho a tener productos exitosos. Nos ayuda también en la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Porque contribuye al aumento del beneficio empresarial, porque nos permite adaptar mejor los productos, ya que conocemos la necesidad, nos permite mejorar los métodos de promoción, también sé cómo el consumidor, puede investigar cómo el consumidor conoce nuevos productos, también nos hace más eficaz el sistema de ventas, porque recuerden que yo puedo investigar qué consume, cuándo, cómo, en qué tiempo, ¿no? También nos va a ayudar a impulsar a los directivos a reevaluar objetivos, ¿sí? Si, por ejemplo, los directivos todavía están muy arcaicos pensando en que no se van a vender pieles de oso, a lo mejor con una investigación de mercado descubre que los consumidores ya no están interesados en sacrificar especies, ¿no? Para cuestiones de moda. Eso les ayuda también a reevaluar objetivos y estimula al personal, ¿sí? Para que el personal pues sepa quién es su mercado. La aplicación. ¿Dónde aplicamos la investigación de mercado? Lo podemos aplicar, por ejemplo, en el análisis del consumidor. ¿Qué puedo analizar del consumidor? Sus usos y actitudes, sus motivaciones, el posicionamiento, imagen de marcas, es decir, qué piensa de una determinada marca, cuáles son sus tipos y estilos de vida y la satisfacción del cliente en general en relación a ciertos productos o a productos similares a los que yo voy a ofertar. ¿En dónde más puedo aplicar la investigación de mercado? También tiene efectividad publicitaria, ¿sí? Yo puedo hacer pretest publicitarios o post-test de campaña, es decir, antes de lanzar una campaña publicitaria puedo hacer una prueba o ya que se lanzó la campaña puedo hacer una evaluación de cómo fue con la campaña. También puedo hacer un seguimiento de la publicidad y ver qué tan efectivo es mi campaña promocional. ¿Qué más puedo yo aplicar? ¿En dónde más puedo aplicar la investigación de mercado? En el análisis de productos, por ejemplo, en los test de conceptos, es decir, para ver cómo perciben las marcas, las personas, el análisis multiconcepto, multiatributo, cómo es que el consumidor ve las diferentes características de diferentes marcas o de diferentes productos, el análisis de sensibilidad al precio, qué tanto responde el consumidor en el consumo de mi producto si yo modifico el precio, en el test de producto, de envase o etiqueta o en el test de marca, es decir, a ver, pruebas de producto, pruebas de envase o etiqueta y pruebas de marca. También eso se puede hacer mediante la investigación de mercado. Estudios comerciales, también puedo hacer estudios comerciales con investigación de mercado, es decir, yo puedo ver las áreas de influencia de establecimientos comerciales, puedo revisar la imagen de establecimientos comerciales y el comportamiento del comprador en el punto de venta. Aquí básicamente estoy hablando de en dónde hace la compra el consumidor. Y los estudios de distribución, puedo hacer auditorías de establecimiento detallistas, el comportamiento y estudios de la distribución y la publicidad de un punto de venta. Es decir, qué tan efectiva está siendo mi distribución desde la percepción del consumidor. También puedo analizar los medios de comunicación, ¿sí? También a ver en dónde está la audiencia de medios, que está en Facebook, que está en televisión, que está en radio, en periódico, en redes sociales, la efectividad de soportes, qué tan efectivos son los medios de comunicación que utilizo, el análisis de formato y contenido también, qué tan viable es el contenido que le estoy dando a conocer a mi cliente. Otro aspecto, los estudios sociológicos y de opinión pública, ¿sí? También yo puedo hacer, por ejemplo, acuérdense que la mercadotecnia la podemos aplicar en diversos ámbitos, por ejemplo, sondeos electorales, que tiene que ver más con aspectos sociales, estudios de movilidad y transporte, también investigación sociológica o estudios institucionales. También para eso me sirve una investigación de mercado, para hacer un análisis de la sociedad. Recuerden que los productos o el producto es cualquier cosa que satisfaga una necesidad. Y entre eso tenemos personas, ideas, lugares, etcétera, etcétera. Limitaciones. También vamos a tener limitaciones, ¿sí? Presenta limitaciones como, por ejemplo, que se apoye en el método científico
y muchas de las veces el método científico es algo riguroso, ¿sí? Eh, bueno, en este caso, al ser riguroso, muchas de las veces tendemos a encasillarnos en métodos, por ejemplo, matemáticos, y no tendemos a ver los aspectos cualitativos del mercado. También importante, recuerden que el mercado es cambiante y la información, por supuesto, que también cambia, se modifica continuamente. Entonces, los cambios que se dan tienen mucha influencia precisamente, y nosotros debemos de estar bien, eh, tenemos que revisar siempre estas evoluciones tanto del mercado como de la información. Y bueno, es muy importante el tipo de metodología a usar. ¿Sí? Nosotros podemos usar muchas metodologías para recabar información, desde muestreos, encuestas, sondeos, etcétera, etcétera. Entonces también esa es una limitación, porque debemos de identificar bien qué metodología nos beneficia, y en muchas de las ocasiones dejamos fuera otro tipo de metodologías que también pudieran complementar. Y bueno, la investigación de mercado da una medición del mercado, ¿sí? Pero recuerden que nos da información. Ya es responsabilidad de nosotros interpretar esa información, y ahí también podemos encontrar una limitación, dependiendo de la persona que esté interpretando la información. Y bueno, hasta aquí el primer tema de la unidad número 3. Hasta aquí lo que viene siendo el estudio de mercado, investigación y segmentación, conceptos, objetivos y limitaciones de la investigación de mercados. Nos vemos en el siguiente video.